Hola, mi nombre es Shadani Vázquez Farfán, soy estudiante de la Escuela Particular Normal Superior del Estado y estoy cursando la licenciatura en Formación Ética y Ciudadana. En este video hablaré un poco respecto al libro del fracaso de la educación en México, escrito por Ríos. Este libro es una crítica demasiado cruda. El autor la aborda de una forma eh, particular, peculiar, pero sobre todo muy realista. Aborda temas que competen pues al sistema educativo en este país, iniciando desde una crítica hacia el ser humano, al mexicano, al maestro, al magisterio, al gobierno, pero sobre todo a la importancia que el gobierno le da a la educación en México. Ríos inicia este libro tocando el tema de la evolución del hombre y qué tanto ha cambiado el hombre a lo largo de la historia. Mete términos como divisiones, desigualdad, discriminación, prejuicio, superioridad y todo esto porque ha existido en el país lo que viene siendo la distinción de razas. La distinción de razas, y lo marca el autor, que viene siendo lo peor que ha tenido o lo peor que ha existido en la historia después de la religión. Al meter raza y religión se crea pues claras divisiones porque pues hay diferencia de ideologías, diferencia de perspectivas, diferencia de culturas. Y todo esto crea pues cierta discrepancia, cierto conflicto, ¿no? entre los seres humanos. Y algo muy importante, o que yo considero muy importante, que menciona el autor, es una frase que dice que el hombre solo cambiará cuando cambie su sistema de vida y su concepción de ella. Entonces, se puede observar que no ha habido un cambio realmente drástico en la sociedad, en el mexicano y yo creo que alrededor de todo el mundo. Seguimos con creencias pasadas y no estoy diciendo que las creencias sean pues malas, pero sí casarse con estas creencias. No podemos ir peleando por la vida solamente porque los demás piensan diferente a nosotros, sino que tenemos que buscar una forma de sumar a toda la diversidad que existe en el mundo, en el país, y no restar. Y también algo muy importante, lo único que puede cambiar al hombre es la educación del hombre. Y la educación que existe en México ha sido la misma desde hace años. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre siga evolucionando y cambiando en diferentes aspectos, pero que la educación siga siendo la misma? Realmente es absurdo querer seguir educando al hombre del siglo XXI con una educación de siglos pasados. Realmente no hay cierta congruencia en este aspecto. Y al hablar de que se requiere de cierto cambio en la educación, estamos hablando, bueno, el autor está hablando de que lo que el mexicano necesita es una educación para la vida, una educación que le brinde herramientas para enfrentarse a situaciones reales de la vida. No, y estamos muy confundidos al creer que educar es instruir, que es informar, que es llenar de conocimiento al alumno de ciencias, de matemáticas, de historia. Esto sí le va a servir, claro, ¿no? Pero de nada sirve saturar de información a una persona dentro de la escuela si no se le está preparando para aplicar eso aprendido fuera del aula. Entonces, la educación debe de ir encaminada a brindarle aspectos que
sean servibles, que sean funcionales para mejorar los estilos de vida, para mejorar esta forma de ser del mexicano, del ser humano. ¿Quién da esta educación? Pues el maestro. Y para hablar del maestro, pues el maestro es esa persona que tiene una gran labor, una gran responsabilidad para la sociedad y que se le paga demasiado mal. Y no estoy hablando monetariamente, que claro, también es evidente que monetariamente tiene un pago pues no muy bueno, pero me refiero a que se le paga demasiado mal respecto a cómo es visto por la sociedad y también cómo es tratado por parte del magisterio, por parte del gobierno. Se dice que el maestro es explotado por el magisterio, por todo un sistema de corrupción que es evidente que existe, pero que nadie hace nada por cambiarlo. ¿Por qué? Porque aunque el maestro está súper mal, pero los líderes están súper bien, porque pues el poder siempre es más importante que la calidad, ¿no? Que la calidad de la educación. Los que se encuentran dentro del magisterio y que son líderes, lo único que les importa es que su cartera esté bien, que su estilo de vida esté bien y que a los demás, pues francamente les esté yendo mal o bien, para ellos no les importa. Y de los demás, pues me estoy refiriendo a los maestros y con ello, pues al sistema educativo, porque si al maestro le va mal, pues qué calidad va a brindar dentro del aula, ¿no? Hay una carencia muy notable en el apoyo al docente, desde la formación que recibe en escuelas normales hasta el apoyo que recibe ya una vez ejerciendo. Y esto si tienes suerte de ejercer saliendo de la normal o tiempo después, ¿no? Porque se sabe que es muy difícil ingresar a esta parte educativa. Y la realidad para el maestro es muy dura. En primera, partiendo de que el magisterio es muy explotado. Es un gremio demasiado explotado, muy poco remunerado, como ya lo mencioné, a nivel monetario y también a nivel quizá emocional, ¿no? Otra cosa, que el sindicato es muy corrupto. Eh, Prácticamente es un negocio esto, no se le da la importancia que debería de tener, así como también la preparación para el docente dentro de las escuelas normales es muy anticuada, nada que ver a la realidad a la que se enfrenta ya una vez ejerciendo dentro de un aula. Otra cosa muy importante es que los maestros no cuentan con el apoyo que realmente necesita, hablando de materiales, para que éste pueda ejercer adecuadamente las clases. Otro punto que dentro del sistema educativo en México yo creo que frena una calidad educativa es que dentro de las aulas hay muchísimos alumnos y es imposible que un solo docente, bueno, que un docente se pare frente a más de 40, casi llegándole a 50 alumnos y que pueda brindar una atención de calidad a cada uno de ellos. Entonces, esto pausa o frena la calidad educativa que se espera exista dentro del sistema educativo. Y claro, también no todo es culpa del magisterio o del sistema, sino que también hay maestros que no tienen vocación ni conciencia de lo que es ser docente, de la gran responsabilidad que tienen al ponerse este puesto de maestro, ¿no? Y lo que se busca o lo que se espera que se dé para con los maestros es que la educación o la enseñanza sea a partir de la se dé, perdón, a partir de la democratización, que exista una libertad en el docente, que exista libertad dentro del aula, pero una libertad que parta desde diseñar escuelas de calidad, escuelas que tengan como misión educar a docentes preparados para educar alumnos para poder enfrentarse a la vida.
Actualmente se habla mucho de que los niños son el futuro de México, pero ¿cómo se va a educar a niños para el futuro con planes y programas de estudio tan anticuados, tan pasados? Entonces, pues realmente sería imposible llegar a un cambio como tal estipulado, ¿no? Y claro, o sea, van a decir que cómo es posible que se diga que no hay cambios si han existido tantas reformas educativas dentro del sistema pues educativo, ¿no? Por así decirlo. Pero la triste realidad es que, pues sí, cada sexenio surge un cambio de reformas educativas, pero pues son reformas que van fuera de la realidad, que no están aterrizadas a la realidad que el mexicano pues está viviendo, ¿no? Muchas veces aplican reformas que funcionaron en otros países y piensan que quizá aquí en México puedan pues funcionar, pero pues la realidad es que no, nunca va a funcionar una reforma de otro país aquí en México. ¿Por qué? Porque pues una reforma tiene que ser contextualizada a partir de las necesidades verdaderas del educando, partir de las necesidades también del maestro. Y las reformas como tal aquí en México, y lo menciona el libro, que solamente es un cambio de técnicas educativas y muchas veces pues realmente ni esas técnicas se alcanzan a implementar. Y por ejemplo, hay, como ya mencioné, han existido reformas diferentes sexenio tras sexenio y los planes y programas pues dentro de la escuela cambian. Sí, siguen surgiendo cambios a nivel de planes y programas, como ya lo había mencionado, para la educación, pero no se puede cambiar la educación si no se cambia a quien va a brindar esa educación o a quien se pretende que brinde el cambio en la educación, que es el docente. La educación normalista sigue siendo la misma desde hace años, ¿no? Entonces, se prepara el normalista dentro de una institución y sale a la realidad y se enfrenta con planes y programas muy diferentes a los cuales él fue instruido dentro de la institución. Bueno, así existan muchas reformas educativas. Todo tiene que partir desde la raíz y realizarse desde una postura analítica, sobre todo crítica. Y este autor también menciona algo muy importante, ¿no? Que de nada sirve el empeño o poco empeño que se le pone a la educación por parte del gobierno si no se está viendo también otra parte muy fundamental e importante, la parte que educa fuera del aula y que quizá tenga más peso que el docente en el alumno, y que menciona que pues qué es este aspecto de la televisión, la radio, todos estos contenidos generan gran impacto dentro del alumno. Y este autor, Rius, los nombra medios extraescolares a través de películas, caricaturas, series, comerciales. Se instruye o bueno, se imparten temas de manera indirecta hacia la sociedad, como viene siendo el sexo, el machismo, violencia, alcoholismo. Los medios de comunicación masiva a los que se enfrenta la sociedad son muchísimos y muy difícilmente se va a poder ir en contra de estos. Bien, tocando el tema de la educación ya dentro del aula, pues la educación que se brinda dentro del aula está muy lejana a lo que se espera o a lo que realmente provocaría o impactaría de manera positiva en el mexicano para poder lograr un cambio en la sociedad que éste está enfrentando. Lo ideal sería llevar a cabo o vivir en el aula una escuela democrática, una educación democrática, y la democracia evidentemente pues va de la mano de la libertad. Pero ¿qué sucede? Dentro del aula surge lo que viene siendo el autoritarismo, en donde lo único que importa es que exista disciplina y se instruye a través del miedo, a través de castigos, a través de regaños.
Lo ideal o lo que realmente llevaría a un cambio dentro de la escuela es que exista una autoridad moral y no una autoridad militarizada como se ha estado llevando en todos estos años. Esta autoridad militarizada pues surge de la educación tradicionalista. La educación tradicionalista abarca lo que viene siendo el autoritarismo, verbalismo, disciplina, dogmatismo y mecanismo. No se puede cuestionar para nada al docente. El alumno solamente tiene que escuchar y obedecer, memorizar. Y no hay una vista humanista hacia el alumno. Parece que la educación en México viene siendo como que un teatro. Realmente al gobierno no le interesa formar a personas o a ciudadanos competentes para la vida, sino personas productivas, personas que más allá de razonar, de reflexionar, de ser críticos, únicamente se dediquen a producir sin cuestionar nada. ¿Por qué? Pues porque al cuestionar o al ser críticos, pues se les estaría dando una herramienta que ellos verían como arma, ¿no? El gobierno vería como arma que el mexicano sea preparado, que el mexicano tenga cada vez más sed de conocimiento, más sed de querer mejorar su estilo de vida, mejorar su forma de ver la vida. Y entonces es más fácil educar para que el alumno obedezca. Y una vez saliendo del aula, para que el trabajador obedezca sin cuestionar absolutamente nada. Y al existir esto, pues, ¿qué hay? O el gobierno que busca, como lo menciona el autor, mano de obra barata para que mano de obra barata que puede ser vendida fácil a los extranjeros. Y esto se da súper fácil aquí en México por la desigualdad económica existente, ¿no? Y claro, o sea, que se diga que la educación en el país está mal, no quiere decir que los maestros sean los culpables de que esto esté pasando. Porque como ya mencioné anteriormente, que el docente no está preparado totalmente para poder brindar una educación de calidad. No es que no quiera, es que su preparación no ha sido de calidad, debido a que pues los programas de las escuelas normales no se han planeado para tener maestros buenos, por así decirlo. Así que pues los maestros también son víctimas del sistema del gobierno. Únicamente se prepara al maestro para ser autoridad y no para educar verdaderamente. Y la educación en México es verdaderamente mala en todos los niveles, lo menciona Ríos, desde ya sea pública, privada, rural o urbana. El sistema educativo es el mismo. Habrá un cambio verdadero en la educación cuando se deje atrás la escuela tradicionalista, cuando surja una educación que eduque para la vida, que realmente motive al alumno en este proceso de aprendizaje. Que el alumno vea la educación no como una obligación, sino como una oportunidad, que vaya a la escuela pues con gusto y que realmente lo prepare y lo llene de herramientas pues para ser mejor persona. Y la educación se va a ver, o una educación de calidad se va a ver reflejada no en calificaciones, sino en cómo actúa el ciudadano, el individuo dentro y fuera del aula. Pero este comportamiento no únicamente para él, sino también para con los demás, cómo se comporta y cómo se relaciona con los demás. Todos los cambios que se puedan dar en la sociedad a través del sistema educativo se van a dar únicamente si se deja atrás esta escuela tradicionalista, como ya lo he mencionado, y surge una educación activa. Y quien puso las bases de la escuela activa fue Freinet. Muy pocos docentes lo conocen y esto pues lo dijo Rius en este libro. Las bases para una escuela activa son 5,
que son, la primera es el trabajo es el principio, motor y filosofía de la educación. 2. El ejemplo es el medio educador por excelencia. 3. La disciplina se basa en la organización, no en la autoridad. 4. Se trabajará en un ambiente de libertad y democracia. Y 5. Mente desarrollada y manos expertas. Es decir, lo que busca una escuela activa es educar a través de la libertad y a través de la democracia. Se sabe que el objetivo primordial de una escuela tradicionalista pues es proporcionarle únicamente información al alumno, contrario a la educación activa. La educación activa busca formar realmente al niño, al alumno. Al hablar de formación, abarca la cuestión de realmente enseñarle a razonar, a trabajar, a ser crítico, a investigar, a pensar por su cuenta, no dejarse llevar por lo que escucha, ya sea de papá, mamá o de los medios de comunicación, en este caso de las redes sociales. Lo ideal sería educar al alumno con amor, y para lo que busca una escuela activa es generar ambientes afectivos, amorosos, de compañerismo, de amistad. Todo esto a través de educar con el amor y no con autoridad, en donde siempre al alumno se le respete como el ser humano que es, y que la meta sea pues educar, no perdiendo de vista el desarrollo integral del alumno, es decir, que competa aspectos pues cognitivos, aspectos psicomotriz, afectivo, y no únicamente el aspecto educativo. En una educación activa, el alumno participa en su educación, una educación que debe llevarse bajo libertad y democracia, y el docente no es autoridad, sino que aquí es amigo y compañero, sobre todo una guía en el aprendizaje, y los padres de familia se involucran en este proceso. Los padres se convierten en unos colaboradores de la educación de los niños. Y bueno, la educación activa es recomendada también por la UNESCO como una solución educativa. Eso de la educación en México, en lo personal, se me hace un libro bastante interesante para nosotros que somos maestros en formación, ya que nos brinda un gran acercamiento a lo que es la realidad educativa, a lo que se ha enfrentado el sistema educativo desde hace años y a lo que se sigue enfrentando en estos tiempos. Nos prepara para pues la realidad a la que nosotros vamos encaminándonos, y de cierta manera abre brecha a que quizá no puedan surgir cambios a nivel sistemático por parte del gobierno, pero sí podemos nosotros contribuir como futuros docentes con algún granito de arena, con nuestra mentalidad, con nuestra forma de dirigirnos hacia el alumno, con nuestra forma de educar dentro del aula y no